En el día de hoy vamos a tratar el tema la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y voy a leer una cita bíblica que se encuentra en Juan capítulo 18, versos 7 y 8. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y en Hechos 1:8, el mismo Jesús dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados, si dependiéramos de nuestras fuerzas, sería imposible tener una vida cristiana victoriosa. Pero damos gracias a Dios porque nos ha provisto el poder para poder lograrlo. No nos ha dejado solos, después de perdonar nuestros pecados, sino que ha venido a nosotros en la persona del Espíritu Santo. Quisiera explicar en síntesis quién es el Espíritu Santo, para aquellos que no entienden, y luego vamos a ver la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Punto número 1, ¿quién es el Espíritu Santo? La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es como el viento, que no podemos ver, pero sentimos sus efectos. Ahí en el libro de San Juan, capítulo 3, versículos 7 al 8, Jesús, en un diálogo que tuvo con Nicodemo, le dijo, no te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Óigame bien, el Espíritu Santo no es una especie de fuerza electrónica o energía impersonal, sino que es una persona. Es la tercera persona de la Trinidad, es decir, Dios. Jesús siempre se refirió a Él como Él y nunca como eso. Es una persona y no un objeto. El Espíritu Santo tiene intelecto, emociones y voluntad. Actúa como una persona cabal. Por lo tanto, podemos conocerlo y tener comunión con Él. Además de una persona, oigan esto, la Biblia nos muestra que el Espíritu Santo es Dios, la tercera persona de la Trinidad. En el Salmo 139, versículo 7, oigan bien lo que dijo el salmista. ¿A dónde miré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿Qué nos indica a nosotros esto? Que el Espíritu Santo también es Dios. Hechos capítulo 5, 3 y 4. Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del producto de la venta de la heredad? Reteniéndola no te quedaría a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Nos ha mentido. Oigan esto, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Y en el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, del versículo 10 al 11, dice de la manera siguiente, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña y aún lo profundo de Dios, porque ¿quién
de entre los hombres conoce la cosa del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él. Del mismo modo, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Aquí nosotros estamos mirando aquí, a la luz de la palabra, que el Espíritu Santo es Dios. Ahora, quiero aclarar esto y presten mucha atención a lo que les voy a explicar ahora mismo, porque hay mucha gente que están confundidos cuando se le habla de que existe Dios el Padre, Dios el Espíritu Santo y Dios el Hijo. Quiero que entiendan que es un solo Dios. Ahora bien, es un Dios trino, un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto es un misterio, quiero que entiendan bien esto, que aceptamos por fe. Aunque intelectualmente no podemos entender, pero gocémonos en el hecho de que el Espíritu Santo es Dios y disfrutemos de su ministerio en nuestra vida. Entonces yo quiero que estén claros en esta parte ahí. Hay un Dios que se manifiesta en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios el Padre, Dios el Hijo. Entonces esto nosotros lo creemos por fe y lo aceptamos, y aquí en la palabra vamos a verlo ahora a continuación. Yo quiero que ustedes entiendan que el Espíritu Santo no empezó ahí en el Pentecostés, como alguna gente piensa, que a partir del derramamiento del Espíritu Santo hoy al día del Pentecostés, es que el Espíritu Santo empezó a actuar y a manifestarse. Y nosotros vemos ahí en el libro de Génesis, capítulo 1, del versículo 1 al 2, que dice: en el principio, oigan esto, creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, oigan esto, se movía sobre la faz de las aguas. Y aquí en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 27, 26, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Cuando nosotros vemos aquí que Dios dice hagamos, noten algo que está hablando aquí en plural, no en singular, dando a entender que Él no estaba solo. Ahí estaba el Padre, estaba el Hijo y también estaba el Espíritu Santo. Se manifestó a través de los profetas en el Antiguo Testamento. Hay muchas citas bíblicas que yo pudiera citar en el día de hoy acerca de el Espíritu Santo actuando y hablándole a los profetas y obrando de una manera maravillosa. Entonces nosotros también vemos que se manifestó también aquí en el Nuevo Testamento. En el libro de Mateo 1:18 nos habla: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando comprometida María, su madre, con José, antes que vivieran juntos, se halló que había sido concebida ¿por quién? Que había concebido del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo de Dios fue quien vino y posó en María, y ahí María pudo concebir, y la palabra es clara aquí que no habían vivido todavía, sino que algo milagroso. Entonces nosotros encontramos también aquí que el Espíritu Santo estuvo en el bautismo de Jesús. Ahí en el libro de Marcos capítulo 1, versículos 10 y 11, la palabra dice de la manera siguiente: luego cuando subió del agua,
vio abrirse los cielos y al Espíritu como una paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Miren aquí en este pasaje bíblico para aquellos que niegan la Trinidad, donde aquí en este pasaje bíblico vemos al Espíritu Santo que viene como paloma que descendía sobre quién, sobre Jesús. Y luego se oye una voz ahí en el cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Aquí está el Padre, está el Hijo y también está Dios, para aquella persona que quieren negar la Trinidad. Ahora bien, seguimos hablando. El Espíritu Santo ungió en el templo a Jesús para predicar. Ahí en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 18, dice de la manera siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Aquí nosotros vemos que una vez que Cristo bajó de allá de la tentación y vino allá al templo y le tocó leer el libro, empezó a leer esta profecía que se había dado allí en el Antiguo Testamento, y él mismo dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. O sea que el Espíritu Santo ungió con poder a Jesús para llevar a cabo un ministerio de poder, de libertad, de sanidad y libertad a aquellos que estaban oprimidos. Ahora, una vez que Cristo desarrolló su ministerio aquí en esta tierra, sanando enfermos, echando fuera demonios, libertando a aquellos que estaban atados, alimentando a los necesitados, ahora Jesús, cuando sabe que ya tiene que partir, que está a punto de regresar al Padre, aquí en Juan capítulo 18, versículos 7 y 8, oigan lo que Jesús le dice: pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, y os lo enviaré, y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Oigan bien lo que Jesús aquí habla. Conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Ya lo que les voy a explicar. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, el Espíritu Santo que estaba en Jesús estaba limitado a un cuerpo humano que era Jesús. Jesús no estaba en todos los lugares al mismo tiempo. Pero ahora que Jesús se va y le dice: conviene que yo me vaya, ¿me entiendes? Porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré, y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia de justicia y de juicio. ¿Quién ustedes creen que convence ahora a la gente que están en pecado, que están en pecado? Es el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está en todos los lugares. El mismo Jesús lo dijo: estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, quien está trabajando aquí en esta tierra es el Espíritu Santo. Dios y Jesús están trabajando a través de ¿quién? De la persona de Jesucristo. Entonces es importante que entendamos que es de vital importancia la presencia del Espíritu Santo en cada creyente. Usted y yo no podemos convertir a nadie. Usted puede hablar todo lo que habla, puede hacer todo lo que haga, y si el Espíritu Santo no toca y convence al que está en pecado, usted puede estar seguro que él no se va a convertir,
Por eso que usted ve que hay gente que usted se cansa de predicar y no se convierten. Y ni caso le hacen, pero llega un día que el Espíritu Santo agarra y trata con esta persona, y sin usted tener que predicarle, él mismo viene y se convierte al Señor. Pero la palabra que usted le habló hicieron sus efectos. Entonces es importante que entendamos que el Espíritu Santo mora en nosotros. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Anda con nosotros donde quiera que nosotros estamos. Ahí en el libro de San Juan, capítulo 15, versículo 26-27, dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. O sea que el mismo Espíritu Santo, en una ocasión Jesús le habló a sus discípulos y le dijo a ellos que cuando ellos se vieran en peligro no se preocupen de lo que van a hablar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le iba a traer a memoria toda esta cosa que el Señor le había instruido, le había dicho a ellos. O sea, que no se preocuparan. Ellos no iban a estar solos. El Espíritu Santo iba a estar ahí con ellos. Y ahora vemos aquí en Hechos, capítulo 1, versículo 8, donde Cristo, una vez que resucita, reúne a todos sus discípulos. Y antes de enviarlo a predicar, oigan lo que le dice a ellos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Oigan lo que les voy a explicar ahora mismo. Era necesario que para que estos discípulos pudieran llevar a cabo un ministerio con poder, que recibieran el bautismo del Espíritu Santo. Oye, quiero que entiendan lo que les voy a explicar ahora. A medida que usted cree, ya usted es sellado con el Espíritu Santo. Usted es propiedad de Dios. Usted le pertenece a él, usted es salvo. Pero cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo, no estamos hablando del bautismo en agua, ni tampoco de como usted creyó. No, estamos hablando de un bautismo de poder y autoridad para usted poder llevar a cabo un ministerio con efectividad. Por eso es que los discípulos, una vez que recibieron el bautismo del Espíritu Santo, ya no eran lo mismo. Acuérdense que Pedro era un individuo problemático que le dio problemas a Jesús. Pero en el momento en que Pedro fue investido ahí con el Espíritu Santo y empezó a hablar en otras lenguas, el hombre se levantó de ahí con una autoridad, que el mensaje que Pedro predicó, un hombre sin letra, un hombre que lo que era un pescador, la elocuencia con que él tiró este mensaje provocó que miles vinieron a los pies del Señor. Y la gente estaba preocupada, pero ven, aquí estos individuos no son los galileos, míralo cómo hablan. Cuando el Espíritu Santo bautiza a una persona, por eso es que mucha gente cuando vienen al Evangelio, en la época que yo me convertí, se preocupaban la gente en que las personas recibieran el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Cuando la gente recibe ese booster, es como alguien que está anémico, que no tiene mucha fuerza, y vienen y le inyectan una multivitamina. Oye, se levanta con una energía que se mueve y corre lo más que puede. Entonces, espiritualmente hablando, cuando una persona recibe el bautismo en el Espíritu Santo, hay que procurarlo, hay que desearlo, usted tiene que anhelarlo. El Espíritu Santo está ahí puesto, pero usted tiene que pedirlo, anhelarlo. Yo recuerdo que yo fui a una campaña de un pastor llamado Manuel Ávila, que ese hombre llegó allá a Santo Domingo y hizo un retiro de una semana. Y eso eran cientos y cientos de personas recibiendo el bautismo del Espíritu Santo, que iban allá y le ponían la mano y la gente recibía. A partir de ahí,
hubo una revolución, un avivamiento, porque todo el que estaba ahí, una vez que recibió ese bautismo, porque el Espíritu Santo cuando bautiza a una gente, si usted predicaba, va a predicar mejor, si cantaba, va a cantar mejor. Entonces es importante, mis hermanos, que anhelemos el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, cuando estos hombres recibieron el bautismo, hay una revolución en Jerusalén. Dice que esta gente hacían culto en los hogares y cada día se añadían lo que eran de ser salvos. Y donde quiera que estos apóstoles iban, ponían la mano sobre los enfermos. Cuando llegó Pedro allí a casa de Cornelio, esta gente se convirtieron y fueron llenos del Espíritu Santo. Había un evangelista llamado Apolo, que era poderoso en palabra, y cuando estos apóstoles se encontraron con él, lo primero que le preguntaron, ¿tú recibiste el bautismo? Y dice, ni siquiera he oído hablar de eso. Y le tocaron al hombre y el hombre fue lleno. Entonces es importante, iglesia, que entendamos la importancia que tiene el Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Ahora bien, el Espíritu Santo, oigan esto, en el creyente, cuando creemos en Cristo como nuestro Señor y Salvador, hemos nacido de nuevo, nacemos del Espíritu. Por eso que en Juan 3:5, respondiendo Jesús, le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí estamos hablando del nuevo nacimiento. Cuando tú te conviertes y el Espíritu Santo realmente viene a tu vida, tú eres propiedad de Dios. Ahora bien, el propósito de Dios no es que solo tenga una vida nueva al nacer del Espíritu y que su Espíritu esté en nosotros, sino que experimente el poder del Espíritu Santo para una vida victoriosa y un servicio eficaz. Amado, cuando usted anhela y recibe ese bautismo en el Espíritu Santo, usted no va a ser el mismo. Por eso yo animo a aquellos que no lo han recibido, que le pidan al Señor que lo bautice con el Espíritu Santo. Yo conozco personas que me han dicho a mí que estando en su casa, cantando de buena primera, el Espíritu Santo ha venido y lo ha bautizado y han empezado a hablar en nuevas lenguas, que ellos dicen, wow, yo no entendía esto. Y aunque muchas veces hay algunos que le da vergüenza y que no quiere que lo vean hablando en otras lenguas, yo quiero que ustedes sepan que el Espíritu Santo trabaja de manera diferente. Yo conocí una muchacha que una vez estaba ministrando y empezó a hablar en nuevas lenguas. La gente que estaba ahí no la estaba entendiendo. Por un chino que se paró en la puerta de la iglesia, Dios le dio un mensaje a través de esas lenguas y le habló al chino. El chino pasó arrodillado convirtiéndose, porque hay cosas que usted y yo no entendemos, pero el Espíritu Santo trabaja de manera misteriosa. Y cuando Él nos llena, Él nos usa como Él quiere. Yo quiero que ustedes presten atención aquí, que quiero compartir aquí una cita bíblica muy importante con ustedes. Ya hablamos de que el Espíritu Santo nos da poder. ¿Para qué? Para ser testigo. Cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, tú vas a tener una vida de poder y de autoridad. Cuando dice que me van a ser testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, y hasta lo último, y eso se cumplió. Cuando el Espíritu Santo vino a esta gente, ellos empezaron a recorrer pueblos, ciudades, montañas, aldeas, y por donde, aun cuando se levantó la persecución, por donde quiera que ellos iban, ellos que predicaban a Cristo. Entonces, el Espíritu Santo nos ayuda a nosotros, ¿para qué? Para adorar a Dios. Oigan bien, tenemos el privilegio de entrar a la presencia de Dios por medio de ¿quién? De la adoración. Pero muchos se sienten vacíos y no pueden adorar, y que eso solo se logra con la ayuda del Espíritu Santo. Yo no sé cuántos de ustedes han pasado por esta experiencia, pero hay momentos que
la gente quiere entrar en una comunión con Dios y se siente pesado, no siente la presencia del Señor. Y ahí en el libro de Juan 4, 23, 24, Jesús, hablándole aquí a aquella mujer samaritana, dijo, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. O sea, nuestro espíritu se conecta con el espíritu de Dios y entramos en una comunión, empezamos a adorarle a Él, a glorificarle, a exaltarle, y entonces el Espíritu Santo de Dios se manifiesta en nuestra vida. Entonces entramos en una comunión y en una adoración con Él. Ahora, quiero que preste mucha atención a lo que le voy a hablar ahora mismo. El Espíritu Santo nos da dones sobrenaturales, para que lo usemos para provecho. Yo quiero que ustedes entiendan bien que todo el que está en la iglesia ha sido llamado con un propósito. Dios no llama a nadie. Es más, mire, alguien dijo que Dios no llamaba a vago, llama a gente ocupada con el propósito de usarlo para su gloria y su honra. Y vean lo que dice aquí en 1 Corintios capítulo 12, 7 al 11. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien de todos. A uno es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Yo quiero que ustedes anoten bien esta cita bíblica, 1 Corintios 12, 7 al 11, para que ustedes vean que no todos hacemos lo mismo dentro de la iglesia. A veces hay gente que quiere cantar, pero ellos no tienen esa gracia para cantar. Entonces, ¿a quién hay que poner? A los que cantan. Todo el mundo no puede estar predicando en la iglesia. Si todos fueran predicadores ahí, ¿quién cantaría? ¿Quién sería Ujiel? O sea, que así como en el mundo ustedes ven que hay médicos, hay carpinteros, hay gente que recogen la basura, Dios ha dado talento y habilidad a cada quien, de manera que hay un equilibrio en el mundo. Así como el cuerpo, Pablo habla muy claro con respecto al cuerpo, que tiene muchos miembros. Cada miembro hace una función diferente, pero el cuerpo uno solo es. La iglesia es una, y hay una cabeza que se llama Jesucristo, pero no todos pueden hacer lo mismo. Yo no puedo pretender que tal hermano haga lo que yo hago. Por eso que hay que entender, mis hermanos, que usted tiene que entender cuál es la vocación, qué es lo que el Señor le ha dado, y usar el don según lo que Dios le ha dado. Si tenemos a alguien ahí que tiene el don de sanidad, ¿a quién es que hay que llevarlo cuando alguien necesita oración? Aunque usted puede orar por un enfermo, Dios lo puede sanar. Pero hay gente que Dios le ha dado ese don de milagros, de orar por un enfermo. Por ejemplo, yo le doy un ejemplo, la pastora, mi esposa, no porque sea mi esposa, pero Dios le ha dado un don de sanidad a ella. Yo he ido a sitios donde ha habido enfermos y el Espíritu Santo la ha tomado y le ha hablado y ha levantado a la gente. Hay otros que tienen un don de adoración. Y cuando usted ve que esa gente se para en adorar, usted ve que se siente el poder de Dios. Hay otros que el Señor le ha dado el talento de aconsejar, y hay otros que no pueden aconsejar, porque cuando aconsejan lo que dan es problema. ¿Por qué? Porque ellos no tienen ese talento.
Entonces es importante que entendamos, pero es un mismo espíritu que reparte a cada quien como Él quiere, y se requiere que aquello que el Señor le da un talento lo ponga en práctica. Porque si usted no ejerce ni pone en práctica lo que el Señor le ha dado a usted, usted corre el riesgo de perderlo. Y también se le puede dar a otro, porque hay quienes tienen 2 y 3 y hasta 4 talentos. El Señor lo ha bendecido de esta manera, pero si el Señor le dio a usted un talento de predicar, de enseñar, por ejemplo, ahí está Ramón conectado con nosotros, Dios le ha dado a él un ministerio de evangelizar a la gente, y donde quiera que él se encuentra con gente le evangeliza, aún en el trabajo agarre y lo evangeliza, y Dios le habla a esa gente. Entonces, amados, todos nosotros hemos sido llamados a predicar. Aquí no hay una excusa para la predicación, porque es un mandato. Pero es importante que dentro de ese llamado de ir a predicar hay otros ministerios y talentos que Dios ha dado a la iglesia, y el propósito es que la iglesia pueda crecer de una manera equilibrada. Por esa razón estamos tratando de averiguar todo aquel que tenga una habilidad, un talento, un ministerio, que nos lo haga saber para nosotros ponerlo a ejercer lo que Dios le ha dado, porque va a ser de bendición a la obra del Señor. Entonces, ya estoy terminando. El Espíritu Santo nos unge para cumplir con nuestro propósito. Una de las funciones del Espíritu Santo es ungirnos para nuestro propósito y hacer su voluntad. La unción nos garantiza a nosotros el éxito. Puede ser para un ministerio, para un negocio, para cualquier proyecto que el Señor quiera hacer con nosotros. De manera, amados, que es tiempo de dejar de ignorar al Espíritu Santo. Pidamos que participe activamente en nuestra vida. Y yo espero que después de haberle hablado sobre este tema tan interesante de la persona del Espíritu Santo, cada uno de los que están ahí, o alguien que más luego va a escuchar este audio, entienda que sin la dirección del Espíritu Santo nadie puede vivir aquí en esta tierra. Y también es bueno que entiendan que el Espíritu Santo mora en nosotros, anda con nosotros, y cualquier actitud nuestra de pecado o de falta a Él, el Espíritu se puede contristar, se puede hasta apartar. Recuerden el caso de Sansón, que el Espíritu de Dios estaba con él, pero cuando se puso a jugar con la presencia del Espíritu Santo y hacer cosas que no le agradaban a él, cuando los enemigos vinieron a atacarlo, el Espíritu Santo lo dejó solo, y cuando lo tomaron hicieron lo que quisieron con él, porque no podemos jugar con la persona del Espíritu Santo. Él está con nosotros, anda con nosotros, nos cuida, nos protege, nos consuela, nos unge y nos da a nosotros lo que necesitamos para tener éxito y victoria. Así que hasta aquí ha sido este estudio del bautismo del Espíritu o de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, esperando que a partir de hoy usted ponga en práctica todos estos principios que hemos hablado en el día de hoy, y tratemos de que si hay alguien ahí que no ha sido bautizado con el bautismo del Espíritu Santo, ore al Señor para que derrame sobre usted ese bautismo. Y yo le garantizo a usted que en el momento en que usted recibe ese bautismo del Espíritu Santo, ya usted no va a ser el mismo. De ahí en adelante, usted será otra persona. Él está con nosotros, pero una vez que usted se revista de ese poder y recibe ese bautismo, ya de ahí en adelante usted va a actuar, va a ser dinamita y va a estar predicando un mensaje con una autoridad y una unción que aquellos que están atados van a tener que entender que hay algo especial sobre usted. Dios te bendiga grandemente en este hermoso tiempo donde hemos compartido esta palabra.